Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ángel de Jesús Mancabazos y el día de hoy voy a presentar un tema o un proyecto de la unidad de la materia de la historia de la educación en México. El proyecto consiste en un scrapbook, creando un libro de materiales reciclados, totalmente reciclados. En este proyecto voy a plasmar las ideas principales y aportaciones de principales personajes que influenciaron en la historia de la educación en México. Comenzaremos con José María Luis Mora, el cual fue un historiador, sacerdote y político mexicano. La idea de este proyecto es plasmar las ideas de una manera más creativa. Luis Mora fue partidario de la enseñanza laica, intentó desligar la educación del clero y se distinguió por su empeño en lograr el acceso universal a la educación. También formuló un plan de estudios vanguardista y creó el Colegio de la Ideología. Mora consideraba que los métodos de enseñanza podían transformar la conciencia cívica de las futuras generaciones. También dictó las leyes precursoras de la Reforma y la Constitucional de 1850. Ahora hablaremos de Valentín Gómez Farías, el cual se presenta aquí en la imagen. Este integró la Comisión de Plan de Estudios, la Dirección General de Institución Pública, que al igual que el interior, dictó las leyes precursoras de la Reforma. Gómez Farías declara la libertad de enseñanza y se crea la Escuela Normal de Profesores. Mejoró las condiciones de las clases populares con la educación elemental y superior. Establece la creación de 6 instituciones de estudios superiores y en 1833 suprime colegios religiosos y los destina a la educación pública. Ahora hablaremos de Melchor Ocampo, el cual se presenta en la imagen. Melchor Ocampo fue uno de los redactores de las leyes de reforma con las que se logra separar la Iglesia del Estado. Melchor Ocampo pensaba que la educación debe cimentarse en los postulados básicos que tiene el liberalismo, en la democracia y en el gobierno de la mayoría. Fue uno de los precursores del Estado moderno por medio de las leyes y decretos con los cuales logró separar la Iglesia del Estado en la nación mexicana. Uno de sus principales aportes fue el legado que promulgaba el decreto instituyendo el matrimonio civil en México, ley que se conoció con el nombre de Ley Ocampo. Ahora hablaremos de Antonio López de Santa Anna, el cual fue un político, militar y que cree, también un expresidente de México. Este mismo decreta que se declara la educación como obligatoria de los 7 a los 15 años y se confía la misma a la Compañía Lancasteriana. En 1842 se emitió una ley que estipulaba que le correspondía al Congreso Nacional proteger la educación y la ilustración, creando establecimientos científicos e instrucción de utilidad común para toda la nación. La educación lancasteriana tenía un método de enseñanza que estaba dirigido por un maestro con la ayuda de un monitor, quien lo auxiliaba en las asignaturas y mantenía la disciplina. Se planteó un programa para la educación preparatoria y carreras especiales, en las cuales se incluyeron las ciencias naturales y se amplió el programa de medicina con clases de anatomía descriptiva, medicina operativa y obstetricia. De este lado tenemos a Justo Sierra, el cual fue un hombre muy importante en la historia de la educación en México, pues fue el que fundó la Universidad Nacional de México, la UNAM. Justo Sierra fue un gran escritor y pedagogo de los textos escolares para los niños mexicanos, a quienes inculcó el amor a la patria. También se distinguió por sus ideas positivistas de libertad, orden y progreso que proyectó la educación mexicana de Porfiriato. Se consideró que es indispensable educar a las nuevas generaciones con las ideas positivistas de orden y progreso para alcanzar la paz y la armonía social, política y económica. En 1905 aprobó la educación primaria de carácter nacional, integral, laica y gratuita. Ahora hablaremos de Ignacio Ramírez, al cual se le conoce como el emancipador o el intelectual de México. El nigromante participó en la elaboración de las leyes de reforma. Benito Juárez lo nombró secretario de Justicia e Instrucción Pública y contribuyente a la expedición de leyes y decretos sobre instrucción primaria y secundaria, formación de escuelas especiales y enseñanza de las niñas. Se manifestó enfáticamente en defensa de la educación y afirmó que, en la medida en que estaba ya reconocida de manera general la libertad de pensamiento y expresión, el derecho a la enseñanza resultaba una consecuencia necesaria de la misma. También, durante su gestión creó la Biblioteca Nacional y unificó la educación primaria en el Distrito Federal y en los territorios federales. Ahora hablaremos de Porfirio Díaz, el cual creó políticas para poder fundar la escuela más importante de México, la UNAM. La Escuela Nacional Preparatoria, que había sido fundada el 2 de diciembre de 1867, tuvo en la época porfirista varios cambios entre los que también estuvieron incluidas las mujeres. En 1867 se había promulgado la Ley Orgánica de Instrucción Pública. Asentaba que la educación tenía que ser gratuita y obligatoria, sin contener ninguna doctrina religiosa. Para 1861 se inicia la apertura de escuelas normales con el objetivo de instruir a los maestros y maestras. Con esto se buscaba tener profesionistas bajo las influencias educativas del positivismo y así dar una educación básica de corte libre. Ahora hablaremos de Benito Juárez, el abogado y político de México. Juárez siempre defendió la igualdad, la libertad, la legalidad y la democracia. Legisló para que la educación de las y los mexicanos fuera gratuita, obligatoria y laica.
Fundó la Escuela Nacional Preparatoria con el objetivo de eliminar la educación religiosa para basarla en la ciencia. En 1869, Juárez expidió una nueva ley de instrucción pública. En ella se mantuvieron la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza primaria. Se suprimió la enseñanza de la religión, adquiriendo en la enseñanza elemental las características de la obligatoria, gratuita y laica que conserva hasta nuestros días. También implementó la escuela mixta, en beneficio del adelanto de las mujeres, quienes contaban con algunos beneficios legales en materia educativa. En esta sección tenemos a Manuel Baranda, ministro de Justicia e Instrucción Pública. Baranda llegó al cargo de ministro y buscaba la federalización de la enseñanza. Su propósito era uniformar la enseñanza primaria y defendió un programa educativo general, así como el carácter laico, gratuito y obligatorio de la educación. El 18 de agosto de 1843, el ministro Baranda dio a conocer el nuevo Plan General de Estudios, antes incluso de la sanción de las bases orgánicas. En 1843, Manuel Baranda, en su calidad de ministro de Justicia e Instrucción Pública, junto con otros personajes de la política, daría a conocer su proyecto de reforma educativa. Esto es todo de mi parte de la materia de la Historia de la Educación de México. Muchas gracias.